Buenos días alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. En el curso de química hoy realizaremos la sesión número 8 en la cual hablaremos sobre clases de materia. La clase pasada, si recordamos un poco, vimos los fenómenos de la materia, ¿verdad? Espero que haya quedado claro ese tema, si no ya sabes que puedes ver el video cuantas veces necesites. Todo el material está ahí disponible para ti. Y bien, iniciemos la sesión de hoy. Mucha atención, por favor. Bien, hoy hablaremos sobre las clases de la materia. La materia se divide en dos, es decir, tiene dos clases, sustancia y mezcla. Dentro de sustancia también existen dos tipos, que pueden ser elementos o compuestos. Y dentro de mezclas existen también dos tipos, que pueden ser mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Ok? Vamos a desarrollar cada uno de ellos. Primero veamos las sustancias y luego veremos las mezclas. Sustancias. Sustancias es todo cuerpo homogéneo formado por el mismo tipo de partículas. Ya dijimos que pueden ser elementos o pueden ser compuestos. Los elementos son las sustancias más simples de la materia. Está formada por átomos iguales y cada elemento se representa mediante un símbolo. Pueden ser metales, no metales y gases nobles. Eso lo vemos estipulado en la tabla periódica que seguro tú tienes en casa. Acá podemos observar los gases nobles, los metales y los no metales. ¿Sí? Esos son los elementos. Entonces, los elementos son un tipo de sustancias. Y las sustancias es la división de la materia. La materia está dividida en sustancias y mezclas. Ahora vemos los compuestos. Los compuestos son átomos de elementos diferentes o moléculas del mismo tipo. Se representan mediante fórmulas. Pueden ser orgánicos o inorgánicos. Bien, en los compuestos no solo está involucrado un elemento, como era el tipo pasado. En elementos solo es un elemento. En compuestos son de 2 a más elementos y pueden ser orgánicos e inorgánicos. Ahorita veremos las diferencias entre ellos. Por ejemplo, el agua es un compuesto. ¿Por qué? Porque está usando la molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Exacto. Igual, el dióxido de carbono, CO2, está compuesto de 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono. ¿Sí? Ahora veamos las diferencias entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos son todos aquellos compuestos que tienen como elemento principal el carbono y presenta enlaces covalentes, es decir, están compartiendo átomos entre el carbono y el hidrógeno. Puede ser sintetizado por seres vivos, la mayoría no se disuelve en agua y son malos conductores de electricidad. Y ahora los compuestos inorgánicos son todos aquellos compuestos cuyo elemento principal no es el carbono y que no presenta enlaces entre el carbono y el hidrógeno. No es sintetizado por los seres vivos, es soluble en agua o medios acuosos y es buen conductor de electricidad. ¿Sí? Esas son las diferencias entre los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Pero más me interesa que sepas qué es un elemento, qué es un compuesto. Ya vimos que es la subdivisión de las sustancias, ¿no? Las sustancias pueden ser elementos o compuestos. En los elementos es netamente un átomo, átomos del mismo elemento, y en los compuestos son átomos de distintos elementos. Bien, ahora veamos las mezclas. Las mezclas es la unión de 2 o más compuestos o elementos en cantidades variables, donde cada uno de los cuerpos conserva sus propiedades. Existen, como ya les mencioné, dos tipos de mezclas, que pueden ser mezcla homogénea o mezcla heterogénea, ¿verdad? Vamos a ver primero la mezcla homogénea. Es aquella donde no existen límites físicos entre los componentes. Ejemplo, solución de azúcar en agua,
el aire, las aleaciones, el alcohol, el agua, etc. ¿Qué pasa acá? Que tú no notas la diferencia. Tú no notas cuál es el límite, ¿no? Físico. Cuando tú disuelves agua y sal, ¿qué pasa? La sal se disuelve por completo y tú a simple vista podrías pensar que es solo agua, porque ya la sal se disolvió por completo. ¿Ok? No hay una división entre ellas. Igual pasa con los perfumes, ¿no? Está compuesto de diversos elementos y tú ya no sabes exactamente en qué cantidad, pero ya se volvió uno solo. Esos elementos están agrupados, están ahí unidos y formaron una mezcla. Igual pasa con el azúcar en agua, también tú remueves y se disuelve el azúcar, ¿verdad? Y ya no notas la diferencia. Lo que sí podrías notar es, de repente, si es azúcar rubia, vas a notar un cambio en el color. Si es azúcar blanca, ya ni lo notas. La solución de sólido, carbono y hierro. Agua carbonatada también. La solución de gas, es decir, del CO2 en agua. ¿Ok? Esto es lo que usan para las gaseosas, ¿verdad? Ahora, como mencioné, también tenemos las mezclas heterogéneas. Y con esta mezcla tú te vas a dar más cuenta cuál es homogénea y cuál no es homogénea, cuál es heterogénea. La mezcla heterogénea, los componentes que la forman están separados por límites físicos. Ejemplo, el hielo flotando en el agua, los líquidos no miscibles como aceite y agua, esos son líquidos que no se mezclan. Mezcla de arena y sal. Y también acá hay una ensalada de frutas, ¿no? ¿Qué podemos notar a diferencia de la mezcla homogénea? Que acá sí se nota la división entre un componente y el otro. Por ejemplo, tú remueves arena y agua y podrías decir, ya está, ¿no? Pasa un tiempo y ¿qué pasa? La arena queda abajo y el agua arriba. ¿Por qué? Por el peso. ¿Sí? Igual, mezcla de aceite y agua. Estos son dos líquidos que no se pueden, por decirlo así, juntar. No pueden formarse uno solo, algo compacto, no. Se genera una división entre ellos que hace que tú evidencies que es una mezcla heterogénea. Igual, monedas en agua. Por supuesto que no se van a poder juntar, ¿verdad? Ensalada de frutas también, tú notas todos los componentes de ella. Hay un límite físico. ¿Ok? Espero que haya quedado claro qué es mezcla homogénea y qué es mezcla heterogénea, por favor. Ahora como actividad, a ver si te ayudan algunas. A ver, marca la opción correcta. Y también vas a completar en algunos casos. Número 1. Toda materia puede presentarse ¿como qué dijimos? Exacto, como sustancia o mezcla. Número 2. Menciona tres ejemplos de elementos con sus respectivos símbolos químicos. En tu tabla periódica, por ejemplo, pones hidrógeno. ¿Cuál es el símbolo químico del hidrógeno? La H, ¿verdad? Y así de otros elementos. Por ejemplo, carbono. ¿Cuál es el símbolo químico del carbono? La C. Helio. ¿Cuál es el símbolo químico del helio? He. Del nitrógeno, N. Tú mencionas acá los elementos, ¿sí? 3 elementos nomás. Si quieres puedes hacer más también, ¿no? No hay problema. Número 3. El magnesio. Ahí está su símbolo químico Mg. El hierro, símbolo químico Fe. Y el bromo, Br, son ejemplos de ¿qué? De compuestos, de elementos, de mezcla, de fuerza
o de compuestos y de mezcla? ¿Cuál sería la respuesta? Espero que no te hayas confundido. Exacto, estos son elementos, ¿ya? Son elementos. Entre las siguientes especies químicas, ¿cuántos elementos hay? Bueno, si tú tienes tu tablita, vas a darte cuenta, pero no es muy difícil. No es muy difícil. ¿Ok? Eso sería todo por la clase de hoy. Gracias por su atención. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que hayan comprendido, que haya sido de su agrado. Tienen todos los videos para repasar. Esto ya queda para ustedes. Y todas las clases, por favor, léanlas, repasen las definiciones, que eso les va a servir mucho más adelante cuando estemos realizando algunas evaluaciones permanentes. Bien, hasta luego, cuídense mucho.